Muy bien. El rechazo, digamos que es una resistencia a aceptar algo, punto. Ya sea algo propio o algo externo a mí que me cuesta de alguna manera reconocer. En términos generales, eso es lo que es el rechazo. El rechazo es esa resistencia a aceptar algo, a aceptar una posición, una idea, un cuestionamiento, una pregunta, una forma, una imagen, una creencia. Es esa resistencia a aceptar algo que proviene de mí o que proviene de afuera. Listo. Digamos que eso es lo que es el rechazo. Muy bien. En esa línea, ahora, ¿cuál sería el propósito del rechazo en sí? Vamos a hablar inicialmente como el propósito que nosotros mismos le hemos ido asignando al rechazo en la medida que nos hemos ido acostumbrando a él, ¿no? Para poder dar paso a todas las preguntas que ustedes me hicieron hoy, que me parecen muy interesantes ir desarrollando este tema en la medida que voy respondiendo esas preguntas. Entonces, digamos que en principio el propósito del rechazo es como protegerme, ¿no? Porque si pensamos en el origen, ¿no? ¿Cuál es la emoción que antecede el rechazo? Nos encontraríamos con el asco, por ejemplo, ¿no? El asco, siendo una emoción básica, una emoción muy primitiva, tiene como propósito que yo pueda filtrar, ¿no? Que yo pueda seleccionar qué es lo que me hace bien y qué es lo que me hace mal. Entonces, a través de los sentidos, el asco me dice, esta comida sí la puedes comer, esta comida no, y eso empieza a evolucionar, ¿no? Y me dice, con estas personas te relacionas, con estas no. La misma emoción me va mostrando qué me conviene y qué no me conviene, en la medida que voy sintiendo la emoción. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa cuando yo siento este rechazo o este asco hacia cosas que de alguna manera me hacen daño? Podría ser hacia mí misma o hacia personas que me generan de alguna forma un conflicto, ¿no? ¿De dónde proviene eso? Digamos que, como les he enseñado antes o como les he compartido antes, al nosotros desarrollar el lenguaje, teniendo en cuenta que la emoción, el asco, ¿no? Como emoción básica, tiene como propósito es protegerme, y es que yo pueda filtrar y pueda seleccionar lo que me conviene de lo que no me conviene. En la medida que empezamos a desarrollar el lenguaje, empezamos a relacionarnos a través de símbolos y empezamos a interpretar, digamos, lo que me hace bien y lo que me hace mal. ¿Cómo así que empezamos a interpretarlo? Es decir, empezamos a creer que hay cosas que nos hacen mal y empezamos a creer que hay cosas que nos hacen bien. Empezamos a juzgar. Entonces, claro, al juzgar empezamos a aprender, ¿no? A sentir esta emoción. Y empezamos a protegernos de cosas que tal vez no necesariamente nos hacen daño, sino que yo creo que me hacen daño. Entonces me resisto a aceptar eso que yo creo que me está haciendo daño, me cuesta. Y empezamos, digamos, una forma a vivir este rechazo, ¿no? A experimentarlo a través de nuestras relaciones humanas. Empezamos a rechazar personas, actitudes, comportamientos, formas, palabras, símbolos. Y después empezamos como a interiorizarlo en nosotros, ¿no? Como que tenemos esta sensación de que empezamos a relacionar o a tener una relación de rechazo con nosotros mismos. Pero primero la vemos afuera. Pero el hecho de que yo la vea afuera primero no quiere decir que afuera o el afuera sea la causa de mi rechazo, ¿cierto? Que aquí es donde vengo a desarrollar las preguntas que vienen, ¿no? Entonces, una de las preguntas que me hacían era, ¿qué es lo que rechazamos? ¿Cierto? ¿Qué es lo que yo rechazo realmente? Entonces, inicialmente, partiendo como de la idea de lo que es el rechazo, lo que yo rechazo es algo que yo no puedo aceptar o que me cuesta aceptar, ¿cierto? Pero entonces, ya para poder ir a lo específico o ubicarnos o localizarnos en nuestra mente, que es donde surgen todas las ideas, que es donde surge de alguna manera el rechazo, es donde tenemos que preguntarnos qué es lo que rechazamos realmente. Yo no te puedo decir de forma específica qué es lo que tú rechazas porque no estoy en tu mente, pero sí te puedo decir, desde mi experiencia, que lo que rechazamos es algo que nos cuesta aceptar de nosotros mismos porque consideramos que no es aceptable por los demás o porque creemos que no es deseable, porque lo juzgamos. ¿Se acuerdan lo que les decía de los símbolos? Entonces aquí voy como a retroceder, ¿no? En algo que ya les había contado antes, y es que cuando nosotros nacemos sin juicios. O sea, nosotros no nacemos con esto del bien y el mal. No, cuando nosotros nacemos, nuestra mente es inocente. Nace en la inocencia pura, no hay juicio. Sin embargo, en la medida que vamos creciendo, en la medida que vamos avanzando, ¿no? En la vida, empezamos a observar qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Empezamos a observar qué se puede decir, qué no se puede decir. Empezamos a ver qué puedo hacer y qué no. ¿Y por qué lo empiezo a observar? Porque tal vez
tú haces algo en tu infancia y alguien te castiga y te hace sentir, ok, esto que hice tal vez no está bien, o simplemente porque tú lo ves en otros, ves que tal vez tu papá o tus amigos condenan o reprimen o rechazan cierto comportamiento, ok. Digamos que las primeras experiencias de rechazo, nosotros no sabemos que las vivimos, ¿sí? Las primeras experiencias de rechazo que nosotros tenemos, las tenemos en nuestra infancia y no sabemos realmente que las estamos viviendo, sino que simplemente la vivimos. Pero en la medida que se van repitiendo, yo voy creyendo y empezando a interiorizar una historia que me permite a mí comprender eso. Entonces voy a poner varios ejemplos. Empiezas a tener, eres niña, estás en el colegio y te das cuenta de que, no sé, a tus amiguitas no les gusta que tú lleves lonchera al colegio, porque a las amiguitas les dan plata, entonces cada vez que tú llevas lonchera, las amiguitas se enojan contigo, o se enojaron contigo, se burlaban de ti, o no se hacían contigo en el recreo. Esa es una. Otra, tal vez cuando eras niña, tu padre o tu madre se fue de casa o simplemente dejó de estar, no lo volviste a ver, o en la medida que ibas avanzando y empezaste a tener malas notas en el colegio, tu mamá empezó a tener una actitud diferente contigo y no te apoyaba, no te amaba lo suficiente como para que tú te sintieras motivado a seguir estudiando. Tal vez simplemente se molestaban porque tú no ganabas las notas, o se molestaban porque te vestías de determinada manera, o veías que simplemente tus amigos o tus compañeros rechazaban a alguien que hacía algo de determinada forma, ¿cierto? Entonces digamos que en la medida que yo voy creciendo, yo voy interiorizando de qué puedo hacer y qué no puedo hacer, qué puedo ser y qué no puedo ser, qué puedo decir y qué no puedo decir. Entonces al yo ver eso, ¿ok? Al yo verlo, ¿ok? Interiorizo lo que se llama una sombra, ¿ok? Entonces yo interiorizo esto, hay algo que yo no puedo hacer, hay cosas que yo no puedo ser, hay cosas que yo no puedo decir, pero hay cosas que sí. Entonces empieza a crearse esto de la personalidad. Muestro lo que sí se puede hacer, muestro lo que sí puedo ser de acuerdo a lo que fui viviendo en mi infancia. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando vivimos experiencias como un divorcio o la separación de nuestros padres? Porque en esos casos, por ejemplo, se interioriza el rechazo. En esos casos se interioriza el rechazo porque al yo ver que mi papá no está y mi mamá se enoja conmigo, o es violenta conmigo, o es agresiva conmigo, inmediatamente mi mente me cuenta esta historia, ¿no? Porque no entiende y es como, ¿qué está pasando aquí? Oye, ¿será que el problema soy yo? ¿Será que yo hice algo para que esto pasara? ¿Qué será lo que tengo que hacer para yo poder cambiar esto? Entonces empiezo a interiorizar que mi forma de ser o mi forma de actuar no está bien y la empiezo a ocultar. Lo mismo pasa si viviste la experiencia, por ejemplo, que puse en el colegio, ¿no? Que es muy normal, que tal vez algunos compañeros no se hacían contigo, se burlaban de ti, o tú te burlabas de otros, ¿no? Puede ser también el caso. Entonces, cuando yo observo que hay cosas que yo puedo hacer y cosas que no, interiorizo una sombra y oculto lo que yo creo, desde lo que observé no puedo mostrar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo maduro ocultando cosas que yo soy? Ocultando cosas que pienso, ocultando cosas que siento, ocultando cosas que quiero hacer, por ejemplo, los deseos, ¿no? Los anhelos, las atracciones sexuales, esto de desear tal vez tener experiencias sexuales con diferentes personas. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a ocultar eso? Porque yo empecé a ver, ya sea en mi familia o en redes o en noticias, que es rechazable o que no es aceptado. Empiezo a creer que eso es malo y lo juzgo. Entonces simplemente lo oculto porque yo quiero ser aceptada. Entonces aquí vamos a interiorizar esto de que el rechazo no es natural. El rechazo no es algo natural, es una estrategia de afrontamiento. Entonces digamos que el rechazo surge inicialmente como una manera de yo afrontar una situación que no sé manejar. Pero claro, como nosotros estamos acostumbrados a esa estrategia de afrontamiento, de alguna manera también la empezamos a interiorizar como una forma de relación. Entonces la normalizamos. Y creemos que es normal rechazar y ser rechazados. Y creemos que es normal sentirnos de esa manera, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que rechazamos realmente? Rechazamos aquello que yo creo que está mal en mí o que yo creo que yo soy que no está bien. Y como yo lo oculto, busco que los demás lo oculten también. O donde yo lo veo como algo público, como algo iluminado, por ejemplo. Digamos que mi orientación sexual es bisexual. Me gustan tanto los hombres como las mujeres, ¿ok? Voy a poner ese ejemplo. Pero es algo que yo solamente sé yo. Y durante toda mi vida yo lo he ocultado y como soy mujer se supone que me deben gustar solamente los hombres, entonces solamente tengo relaciones heterosexuales con hombres. Pero resulta que claro, como yo me he juzgado toda mi vida y creo que esto es malo y lo he ocultado durante tanto tiempo, al yo ver que hay mujeres que son libres y empiezan a tener relaciones con mujeres, eso me empieza a molestar.
¿Pero por qué? Y lo empiezo a rechazar. Y lo empiezo a rechazar como una manera de proyección, ¿no? Como una proyección. Porque ella sí hace algo que yo no pude hacer. No, es que eso está mal. Ella lo tiene que ocultar también, ¿cierto? Lo mismo pasa con cualquier tipo de situación o con cualquier tipo de sensación, que ya después ustedes me compartirán qué sensaciones experimentan como rechazo. Pero entonces aquí nos empezamos a entrar a esto de que lo que rechazamos realmente es algo que yo creo que está mal en mí, no puedo aceptar porque como en mi infancia y a lo largo de mi vida nadie lo aceptó, nadie me dijo que podía ser aceptado, yo simplemente lo rechazo porque es una forma de sobrevivir. Entonces digamos que el rechazo surge inicialmente como una estrategia de afrontamiento. ¿Listo? Muy bien. Entonces, la siguiente pregunta que me hacían ustedes es ¿por qué mantenemos el rechazo? Entonces, por un lado, vamos a tener en cuenta esto de que al rechazo ser algo que yo de alguna manera uso para sobrevivir, ¿cierto? Porque tengo miedo a que no me amen o tengo miedo a no encajar, ¿cierto? Entonces yo interiorizo como los mismos actos o los mismos comportamientos de los adultos en mi infancia, yo mismo lo repito, ¿no? Como una forma de replicar la historia, rechazo, reprimo, juzgo, ataco y lo hago en mí como para mantener el equilibrio. Lo que hace que yo también lo mantenga es un deseo. Y aquí viene esta pregunta. ¿Qué pasa? Es una pregunta que yo les voy a hacer a todos aquí, ¿no? Y me la voy a hacer a mí también porque de hecho yo creo que esa es una pregunta que yo me hice en un momento de mi vida en el que más rechazada me sentí, ¿no? Durante un tiempo tenía este patrón de que siempre me fijaba en hombres que estaban comprometidos o que ya tenían novia o que estaban terminando una relación y se repetía este patrón y yo sentía este rechazo, ¿no? Pero yo ¿por qué revivo una y otra vez este sentimiento, ¿cierto? Y digamos que una de las cosas que descubrí fue que de alguna manera el rechazo yo lo deseaba. Y fue con esta pregunta que nos voy a hacer hoy, es ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si yo dejo de desear ser rechazada? Porque la primera reacción es yo no deseo ser rechazada, ¿estás seguro? ¿Estás segura? ¿Qué pasaría si yo dejo de desear el rechazo? ¿Qué pasaría si yo dejo de desear ser rechazada? ¿Eso qué implica? ¿Mm? ¿Qué implica yo dejar de usar el rechazo, dejar de desearlo, dejar de utilizarlo, dejar de emplearlo, dejar de invocarlo, dejar de vivirlo, dejar de provocarlo en mi vida? ¿Qué implicaría eso? ¿Mm? A ver, preguntémonos. Eso es una pregunta honesta. Si queremos respuestas honestas, necesitamos darnos y hacernos preguntas honestas. ¿Sí? La pregunta no es ¿por qué soy rechazado? No, es ¿para qué yo deseo ser rechazado? Yo deseo ser rechazado. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito que yo le di al rechazo? ¿Sí? Entonces, muy bien. Vamos a respirar. Vaciámonos, no nos vaciamos. Muy bien. Entonces, ¿qué implica dejar de desear el rechazo, dejar de utilizarlo, dejar de invocarlo, dejar de provocarlo? Por un lado, implica hacerme responsable de mis elecciones, ¿cierto? Implica hacerme responsable de mis decisiones, de mis deseos. Implica, yo creo que una de las cosas que más nos cuesta, respaldarnos a nosotros mismos. Dejar de desear el rechazo en nuestra vida implica respaldarme. Pero no queremos hacer eso. Nuestra mente sana todo el tiempo nos está diciendo cómo liberarnos del rechazo. Lo que pasa es que no queremos, y no es que no lo escuchemos, sino que es que no queremos aceptar lo que nos dice, ¿cierto? Porque respaldarme a mí misma, respaldarme a mí mismo, implica sostenerme, implica protegerme, implica cuidarme, implica hacer algo que tal vez siendo niños no interiorizamos o no aprendimos a hacer. Es como que si el otro y los otros, ¿no? Mi papá, mi mamá, mis amigos, mi pareja, mis familiares o las personas que amo no me respaldan, ¿cómo lo voy a hacer yo? Y no nos hemos hecho la pregunta de, ¿no será que el hecho de que tú no te respaldes a ti mismo de alguna manera es el reflejo de que otros no lo hagan contigo? O sea, ¿yo cómo voy a provocar o invitar al respaldo si yo misma no me respaldo?
¿sí? Entonces, algo que ustedes también me preguntaban es esto de ¿por qué nos duele tanto el rechazo? Y aquí viene nuevamente esta pregunta, ¿para qué quiero que me duela? El rechazo, al ser una de las primeras experiencias que nosotros interiorizamos siendo niños, empezamos a normalizarla, ¿no? A creer que la necesitamos o que hace parte normal y natural de la vida, ¿cierto? Y viene esto de lo que les decía inicialmente, de creer que, ok, si al otro no le gusta lo que yo estoy haciendo, tiene que ser que lo que yo estoy haciendo no está bien. Entonces lo oculto. Pero jamás nos cuestionamos, ¿será que eso que al otro no le gustó que yo hice realmente está mal? ¿Será que mi deseo sexual o mi deseo emocional realmente está mal? El que al otro no le gusta no quiere decir que esté mal, pero yo creí que sí y lo oculté. Entonces, claro, al ocultarlo empiezo a acumular un dolor, ¿no? Es acumular un dolor, que en nuestra infancia, como no juzgamos, lo empezamos a interiorizar como una forma de vínculo. Entonces el rechazo, como todas las emociones, nos cuenta una historia, ¿cierto? El rechazo, como cualquier emoción, porque todas las emociones tienen el mismo modus operandi, ¿ok? Nos cuenta una historia para poderse sostener, para poderse perpetuar, para poderse mantener en la vida, ¿no? Y esa historia que nos cuenta no es ni buena ni mala, el problema no es la historia, el problema es que creemos que la historia que el rechazo nos cuenta desde niños es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a relacionarnos a través de esa sensación. Creemos que a través de esa sensación podemos establecer vínculos y los establecemos. Entonces, retomando esta pregunta de, ok, ¿qué pasa si yo dejo de desear el rechazo? Implicaría también romper, cortar, ¿ok? Con esos vínculos que en mi infancia me hacían sentir conectada a otros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de alguna manera muchos hemos interiorizado el rechazo como forma de afecto y como forma de amor. Y lo mantenemos y lo perpetuamos porque preferimos sentir rechazo o no sentir nada. Prefiero que este rechazo esté ahí a que no esté algo entre nosotros. Entonces empezamos a creer que es lo único que nos une. Entonces al creer que es lo único que me une, me aferro a él. Pero, ¿y si yo te dijera que eso que tú deseas conseguir a través del rechazo, que es conexión verdadera, que es libertad, ¿no? Porque a través de esta sensación hay una pregunta importante también hacernos, y es que realmente yo qué quiero conseguir al sentir este rechazo, qué es lo que el rechazo está pidiendo a través de mí, o sea, qué es lo que yo estoy pidiendo a través del rechazo. Aceptación, amor, conexión. Ok, yo deseo sentir estas tres cosas que deseo con todo mi corazón estando en paz, sin necesidad de este dolor. ¿Qué pasa si yo me libero de este dolor? ¿Qué pasa si lo dejo de invocar, de usar y de provocar en mi vida? Implicaría que tendríamos que resignificar las relaciones con nuestros padres. Y para poder responder la pregunta que Iracy me hace de cómo se materializa esto de sostenernos o de respaldarlos, se me viene un ejemplo de una serie que me estuve viendo durante este tiempo que se llama Westworld, no sé si la conocen, está en HBO, donde hablan de un mundo que crean como un experimento en el que crean humanos, pero son robots, pero los replican idénticos a los humanos y los crean inicialmente con este propósito de que los otros humanos puedan ir a ese mundo como a descargar todos sus deseos, ¿cierto? Pero con el tiempo nos damos cuenta que este otro mundo donde están los otros humanos en forma de robots replicados como humanos que reciben a los humanos reales, ¿no? Entre comillas, está creado es como una forma de laboratorio para ver cómo funciona la mente humana y para mirar cómo opera, ¿no? Qué es lo que los motiva a ocultar lo que ellos son, qué los motiva a ocultar lo que sienten. Y una de las cosas que hacían para poder hacer estos robots humanos o que estos robots parecieran humanos eran instaurarles recuerdos. Les metían recuerdos a sus conciencias artificiales. Les hacían creer que tenían un pasado, que tenían una historia. Y gracias a eso, ellos creían que eran normales y que estaban vivos. La historia, el pasado, todo lo que ellos se contaban en su mente, su pasado, los mantenía vivos, los mantenía como, ok, yo soy alguien, les daba identidad.
Entonces cuando le hacían una pregunta a una de ellas era como, ¿qué pasa si te borro los recuerdos? ¿Quieres que te borre los recuerdos? Y ella decía, no, yo no quiero que me los borres porque incluso el dolor me mantiene vinculado a esa persona que amé, que murió. Al menos tengo eso de esa persona. No quiero que me lo borres, decía. Entonces, es algo muy similar a lo que pasa con nosotros. Nosotros no queremos que los recuerdos dolorosos que nos unen a nuestra infancia y que nos hacen replicar el rechazo en nuestra vida una y otra vez se borren. Y dejar de usar el rechazo, dejar de desearlo, dejar de implicarlo, implica resignificar esos recuerdos o darles otro significado. Y eso significaría borrar, en este caso. Que borrar no es olvidar, borrar es deshacer, deshacer es resignificar, resignificar es darle otro sentido. Y nos cuesta, porque creemos que si yo suelto esta historia, entonces ¿quién soy? Porque si yo me he forjado toda mi vida, o sea, lo que hace que Susana sea Susana es ese pasado. Lo que hace que Susana se porte así, se vista así, diga esto, diga lo otro, es la historia que tiene con su papá de rechazo, es la historia que tiene con su mamá de rechazo. ¿Qué pasa si yo resignifico esa historia de rechazo y empiezo a contarme otra historia en la que realmente nunca fui rechazada, sino que yo lo creí, y lo creí precisamente para aprender a aceptarme a mí misma, para aprender a respaldarme a mí misma? Implicaría que esa Susana que se construyó durante tanto tiempo creyendo esto o basándose en estos recuerdos, tiene que dejar de ser esa Susana y tiene que convertirse en otra. Entonces, lo que hace que lo mantengamos es que no queremos cambiar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, digamos que aquí, para poder materializar esto de cómo nos respaldamos a nosotros mismos, es ¿qué tanto deseas el cambio? ¿Qué tanto deseas el cambio en el sentido de qué tanto deseas liberarte de ese estado a través del cual te has relacionado toda tu vida? ¿Qué tanto deseas estar en paz? ¿Qué tanto deseas vivir de otra manera? Porque el cambio podría ser como el primer motivador, ¿no? El desear el cambio sería el catalizador de ese respaldo. Porque si yo puedo aceptar el cambio y puedo desearlo, ¿cómo no respaldarlo? Respaldarme es aceptar mi deseo de cambiar. Respaldarme es aceptar que si bien los otros no están de acuerdo con mi cambio, eso no quiere decir que mi cambio esté mal. Quiere decir que hay alguien o algo en donde yo debo de reenfocar mi energía. Durante toda mi vida he enfocado mi energía en otros, en cómo otros me ven, en cómo otros me aceptan. ¿Cuándo voy a enfocar la energía en mí? Ya llevo 30 años enfocándola en otros, no me ha servido. Ok, podría ensayar qué pasa si la enfoco en mí, al menos una vez. ¿Sí? Respaldarme es darme una oportunidad. Respaldarme es darme la oportunidad de hacerlo diferente. Eso es respaldarnos. ¿Sí? Y vamos a seguir continuando con esto, respondiendo a las siguientes preguntas. Entonces, una de las preguntas que me hacían es ¿cómo cambiar el propósito del rechazo? Si yo le daba al rechazo, el propósito inicialmente de sobrevivir, de protegerme y al mismo tiempo de mantenerme unido y darme una identidad, ¿cómo yo le puedo dar otro propósito? Entonces, primero, creo que está muy conectado con eso que les acaba de decir y es desear un cambio, es desear otra manera, es desear algo diferente. ¿Qué tanto deseas hacer las cosas de una manera distinta? Sí, yo creo que el primer paso para poder darle un giro a ese propósito es desear un cambio. Ahora, como ustedes saben, las emociones nos van a acompañar toda nuestra vida hasta que por lo menos nosotros decidamos usarlas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las emociones son decisiones. Entonces, para cambiar el propósito al rechazo, necesito empezar o permitirme tomar una decisión diferente. Y creo que esto está muy conectado con uno de los videos que le dejé en estos días y es qué pasa luego de que yo decido dejar de sufrir. ¿Ok? Yo necesito volver a mi santuario interior. Y voy a ponerles este ejemplo, ¿ok? Voy a ponerles este ejemplo. Cuando vamos a cine, ¿ok? Vamos a cine, vámonos para cine. En este momento estamos en la sala de cine, ¿no? Acá está la pantalla y estamos viendo la película. ¿Listo? Y empezamos a ver la película, y empezamos a ver la trama, el conflicto, todo, ta. ¿De dónde viene la película?
¿De dónde proviene la película? ¿De dónde viene lo que yo estoy viendo? ¿De dónde viene? De mi mente. ¿De dónde vienen las imágenes que yo estoy viendo ahí? ¿Qué hace que las imágenes que yo estoy viendo, que hacen que sea la película que yo estoy de alguna manera contemplando, estén ahí? La cabina. Hay una cabina donde hay un reflector que está proyectando la película. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde salen las imágenes que yo estoy viendo? De ahí, de la cabina. Vamos a hacer esta misma metáfora con nuestra mente. ¿De dónde vienen las imágenes que yo veo en el mundo? ¿De dónde viene el rechazo que yo veo? ¿De dónde viene el dolor que yo percibo? De mi mente, de la cabina. Lo que yo veo en el mundo es simplemente una pantalla de algo que yo estoy pensando, de algo que yo estoy creyendo, de algo que yo estoy imaginando. Entonces, ¿qué es lo que nos hace perpetuar el rechazo? Es yo tratar de cambiar la pantalla, yo tratar de cambiar las imágenes que veo en la pantalla. Entonces busco el cambio afuera, ¿sí? Y el propósito, digamos, herido o no sano de la emoción es este, y es que yo me mantenga perdido en la pantalla buscando la solución en la pantalla, ¿no? Cuando estamos viendo la película y no hagas esto, no corra, escóndase, grite, no sé qué, creemos que de alguna manera la imagen puede responder a lo que yo le estoy diciendo. Pero resulta que si la imagen que yo estoy viendo proviene de la cabina, es decir, de un proyector, ahí no está el cambio no está en la pantalla, el cambio está en la cabina. Entonces yo necesito devolverme, necesito rebobinar, necesito ir a ese lugar donde se están proyectando las imágenes y poder ver qué es lo que yo quiero ver. Necesito tomar la decisión, primero, ¿sí?, de ir más allá de las imágenes que estoy viendo. Yo voy a seguir luchando con las imágenes que estoy viendo en mi mente. Porque en mi libro hay un texto que dice, hay dos formas de ver el mundo. Uno, como una cárcel o como un salón de clases. En el uno, tú luchas con el mundo, luchas con él, luchas. Y en el otro, te vas a ese lugar donde realmente tienes poder, y es en tu mente, que es de alguna manera se origina el mundo que tú ves. Todo lo que tú ves en el mundo es producto de imágenes de nuestra mente. Todo. ¿Sí? Entonces, yo necesito volver a mi santuario interior y preguntarme qué deseo ver. ¿Sí? Y el rechazo puede ser usado correctamente en la medida en que cada vez que el rechazo aparezca es una alerta de que debo ir a mi santuario interior. Esa es la manera en la que le podemos cambiar el propósito. ¿Qué uso le voy a dar el rechazo a partir de ahora? Voy a seguir usando el rechazo para autoflagelarme, para confirmar mi creencia de que no soy valiosa, para seguir diciéndome a mí misma y confirmarme a mí misma de que no valgo, de que no soy importante, de que nadie me quiere. O voy a hacerlo diferente, voy a ir a mi mente y elijo qué quiero ver. ¿Será que es que este rechazo me está invitando a que yo cambie las imágenes en mi mente, a que yo cambie las ideas en mi mente? Entonces el rechazo puede ser usado como una alerta. Necesito volver a elegir. Necesito elegir de nuevo. He elegido incorrectamente porque no me siento en paz. Y si he elegido incorrectamente porque no me siento en paz, quiere decir que yo puedo volver a elegir. Y es, ¿qué quiero ver de esto? ¿Qué quiero recibir de esto? Una persona no corresponde a mi amor o a mi cariño. ¿Yo qué quiero ver aquí? ¿Quiero ver un ataque, una oportunidad para autoflagelarme, hacerme daño, o quiero verlo como una invitación, ¿ok?, a elegir realmente ver el amor de otra manera? ¿Será que esa persona que me está rechazando, ¿ok?, realmente me está rechazando? ¿O simplemente me está mostrando lo que yo quiero ver para que yo pueda elegir nuevamente? ¿Qué es el amor realmente? Que el amor no está en lo que la otra persona me da. El amor está en lo que yo me permito recibir. ¿Qué deseo recibir de ese acto? ¿Sí? Y siento que eso responde a esta pregunta que me hacían de si el rechazo proviene de mi mente o de afuera. El rechazo siempre proviene de tu mente. Digamos que afuera lo ves, pero tu mente lo proyecta. Nuestra mente es un proyector, es un reflector que proyecta. Eso es lo bonito de la mente, que yo puedo ver todo lo que pienso afuera, incluso lo que no pienso. Incluso lo que yo no sé que estoy pensando lo puedo ver. Lo que pasa es que como yo no lo reconozco, lo rechazo. ¿Sí? Muy bien, entonces respaldarme a mí misma es tomar esta decisión, es volver a elegir, es darme la oportunidad de volver a elegir.
hasta que yo me dé cuenta, en la medida que yo elija una y otra vez volver a mi santuario interior, a mi mente. En la medida que yo elija una y otra vez, yo empiezo a ver y a encontrar las razones por las cuales ir respaldarme. Entonces, una de las maneras de respaldarnos es permitiéndonos tomar una decisión diferente. Es deseando querer hacerlo de otra manera. Hasta que de alguna manera ese desear hacer las cosas distintas nos lleve a darnos cuenta o nos lleve a crear esas razones por las cuales sí debo respaldarme y estar ahí para mí. No es algo que realmente se logre de la noche a la mañana. El respaldo es una práctica. El respaldo a ti mismo es una práctica. Hasta que te des cuenta de que tú vales ese respaldo. De hecho, miren chicos, en este momento yo estoy aquí conversando con ustedes, ¿cierto? Yo digo, lo que me tiene aquí sentada es que me respalde a mí misma. Y respaldarme a mí misma es que tome una decisión por mí, no por mi familia, ni por mis amigos, ni por mi pareja, ni por nadie. La tomé por mí. Sin saber realmente a qué me enfrentaba. Y aquí viene esto de por qué nos cuesta tanto aceptarnos. Porque le tenemos miedo a lo desconocido, ¿cierto? Creemos que si nos aceptamos nos vamos a enfrentar a algo que no conocemos. Y viene esto de que yo prefiero mi historia y mi recuerdo, así sea doloroso, y mi creencia, así sea dolorosa, que algo nuevo. Porque creemos que eso nuevo implica morir, y efectivamente sí implica morir, pero esa muerte no es dolorosa. Esa muerte que me implica aceptar o simplemente reconocer lo que yo realmente quiero y hacerme responsable de mis deseos, hacerme responsable de lo que yo quiero realmente, implica efectivamente que esa que se respaldaba en el dolor muera, y ahora quien se respalda a sí misma y se tiene a sí misma, nazca. Entonces, ¿por qué nos cuesta aceptarnos? Porque implica morir. Implica que tu mente herida o esa parte de ti que se siente herida y que se ha acostumbrado a estar herida siempre muera. Implica que el personaje que tú le has mostrado al mundo, lo que les hablaba al principio, implica que este que tú muestras muera y el que tú no muestras nazca y se integren. No porque el que tú muestras sea malo o porque el que tú ocultas sea bueno, no, tampoco, sino porque empieza a surgir esto de la libertad, ¿no? En el que yo soy libre, ¡wow!, para poder elegir qué muestro y qué no. Y yo elijo qué muestro y qué no, qué soy y qué no, ya no desde lo oculto porque es malo, sino porque, ok, ¿qué es lo que más me conviene en este momento? ¿Qué es lo que más le conviene al otro? Si yo estoy en un espacio en donde tal vez mi personalidad le pueda amenazar a alguien, yo no la voy a ocultar. O sea, si yo la oculto, una cosa es ocultarla desde el yo creo que el otro me va a rechazar, y el otro es yo, ok, no voy a mostrar esto aquí por respeto a esta persona, no por rechazo a mí mismo. ¿Sí? Porque no por eso entonces vas a ser siempre el mismo en todas partes. No, hay que aprender a hacer lecturas en las que necesitemos ver qué de mí se necesita aquí, qué de mí se necesita aquí y qué de mí se necesita en todas partes. Y aprender a mirar que tal vez nuestro propósito no es atemorizar a las personas que amamos. Por eso de alguna forma nos cuesta aceptarnos, porque aceptarnos creemos que implica morir y asustar al otro o hacerle daño. No. Renacer no implica atemorizar al otro, implica inspirar al otro. Nosotros no vinimos a atemorizar a nadie, vinimos a ser inspiradores de cambio. Entonces yo es como puedo inspirarlo, ¿no? Desde este respeto a la diferencia del otro, porque tal vez el proceso del otro tal vez no sea el mismo que tú, o tal vez esté a un nivel distinto. Entonces a veces queremos violentar al otro queriendo que aprenda lo que yo ya sé, que sepa lo que yo ya sé. No. Vamos a respetar eso. Y lo dejamos que esté en su proceso. Y yo lo inspiro. No desde el rechazo de lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Como soltar definitivamente el hecho de rechazar. Porque dejar de sentirme rechazado, dejar de desear sentirme rechazado implica dejar de usar el rechazo. Entonces, si yo no quiero ser rechazada, si yo no quiero ser rechazado realmente, necesito dejar de rechazar. Porque lo que hace que tú te sientas rechazado es que tú rechazas todo el tiempo. Entonces lo ves como algo justificado, ¿sí? Como algo normal. Muy bien. Voy a seguir con una de las preguntas. Vamos a ver cuánto tiempo tenemos aquí. Muy bien, vamos bien. Voy a seguir con las preguntas que me han hecho y que me hicieron hoy en las historias. Listo, yo sé que me han escrito algunos por acá, yo los leeré al final. Listo.
Muy bien. Hay una pregunta que me hicieron muy buena por aquí, vamos a ver si la encuentro, me pareció súper bonita. ¿Por qué al ser rechazado nosotros mismos empezamos a hacerlo y cómo dejar de hacerlo? O sea, como yo entendí esta pregunta fue, ¿por qué al ser rechazados y al ver rechazo nos rechazamos a nosotros mismos y cómo dejar de hacerlo? Bueno, siento que en parte ya la respondí, pero la quise retomar, ¿cierto? Porque tenemos que aprender, y acá es una invitación, no aprenderlo, que lo que hace que yo interiorice ciertas conductas o relaciones conmigo es que yo las veo afuera. Y al yo verlas afuera, creo que de alguna manera es la manera de estar en el mundo. Y tenemos que permitirnos esto de cuestionar nuestra infancia. Necesitamos cuestionar nuestro pasado. Necesitamos cuestionar las historias que nos contamos. Necesitamos cuestionar los diálogos que usamos. Necesitamos cuestionar nuestra crianza. Sí, tenemos que cuestionar nuestra crianza. Porque nuestra crianza no somos nosotros, pero la usamos para creer que eso es lo que tenemos que ser. Y cuestionar nuestra crianza es cuestionar lo que vi, lo que me dijeron que no podía. O sea, porque si yo hubiera aceptado todo lo que a mí me dijeron cuando yo era niña, créanme que yo no estaría acá, yo sería monja. O sea, estaría en este momento en un convento. Y necesitamos cuestionar nuestra infancia, cuestionar nuestros recuerdos, cuestionar nuestras emociones, cuestionar nuestros diálogos internos. ¿Por qué me rechaza? ¿Será que realmente sí estoy siendo rechazado? ¿Por qué nací así? ¿Será que hay un problema realmente con haber nacido como soy? ¿No será que de eso se trata? Ser diferente. ¿Por qué le tenemos tanto rechazo a la diferencia? Si la diferencia es maravillosa. ¿Sí? Porque la diferencia me muestra que hay otro camino, hay otras maneras. Y miren, con esto quiero ir como concluyendo, porque muchas de las preguntas que ustedes me hicieron, siento que ya las respondí en lo que iba como diciéndoles y compartiéndoles hoy. Y vamos a hacerlo de la siguiente forma. Nosotros no venimos. O sea, lo que hace que nosotros nos sintamos rechazados en el mundo es que nosotros creemos que venimos del mundo. Y nosotros no venimos del mundo. Nosotros venimos, vamos a usar esta metáfora, del sol. Nosotros somos del sol. Somos pura luz. 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 Eso es lo único que somos. Somos luz preciosa. Y esa luz vino a este mundo a expresarse como quiere. No hay nada malo en tu expresión, ni hay nada malo en la expresión del otro, porque la expresión del otro es luz. ¿Sí? Hay expresiones que a veces son muy violentas, muy fuertes, pero eso no quiere decir que esté mal. Porque como luz venimos a permitirnos expresarnos. Lo que hace que yo entre en este estado de bloqueo, de rechazo, es que yo no me permito la expresión. Pero miramos a nuestro alrededor. ¡Wow! Todos somos rayos de luz hermosos. ¿Sí? Rayos de luz hermosos que vienen a expresarse. Entonces, ¿qué tal si empezamos a practicar esto de abstenernos al rechazo externo? Para poder empezar a practicar esto de dejar de desear el rechazo, dejar de usarlo y dejar de invocarlo en mi vida. Una manera de respaldarte si estás de acuerdo con eso. ¿Estás de acuerdo que por lo menos durante este mes vamos a hacer este ejercicio de me voy a abstener de rechazar? Voy a observar primero cómo rechazo, qué rechazo, cómo lo rechazo, de qué manera lo rechazo, qué rechazo. Ok, puedo darme la oportunidad, si sea por esta semana, de no rechazar esto solamente por esta semana. Por ejemplo, a nuestros líderes los rechazamos todo el tiempo. ¿Y qué tal si por una semana dejas de hacer eso? ¿Qué pasa? ¿Cómo se siente? Dejar de rechazar. Por un lado, te dejas de sentir culpable y dejas de sentir que hay algo que atacaste. Porque cuando yo rechazo estoy atacando y en mi mente siento que eso es malo. Entonces me autocastigo haciéndome creer que yo también merezco eso, porque como yo lo hago, o sea, como yo rechazo, como el otro no me va a rechazar. Yo todo el tiempo tengo miedo de lo que yo hago. Yo tengo miedo de que el otro haga conmigo lo que yo hago con el mundo. Entonces, ¿qué tal si empezamos a practicar esto de, ese es el ejercicio de lo que podemos hacer en este momento, y es dejar de rechazar? Y podemos empezar por elegir algo diario.
Por ejemplo, mañana voy a dejar de rechazar mis brazos. Solamente por hoy. No voy a rechazar mis brazos. Cada vez que vea al espejo no los voy a rechazar. O cada vez que vea a mi mamá, vamos a hacerlo de alguna manera más fácil, porque a veces con el cuerpo cuesta un poco más, porque primero vamos a llevarlo a la práctica externa y luego lo vamos a llevar a la propia, para que lo empecemos a interiorizar. Por eso el mundo exterior existe, para que yo pueda empezar como a acercarme cada vez a mí, ¿no? El propósito del mundo es que yo empiece a relacionarme con mi propio mundo. El propósito de lo que yo veo afuera es que yo pueda empezar a interiorizar lo que hay adentro. Entonces es como, por ejemplo, piensa en algo que rechaces en este momento en tu casa o en tu trabajo, lo que se te venga. Ok, solamente vamos a poner eso el objetivo. Durante esta semana no lo vas a rechazar, solo eso. Durante esta semana no vas a rechazar como mi jefe me habla. Durante esta semana no voy a rechazar como mi mamá me dice las cosas. Durante esta semana no voy a rechazar lo que escucho o el tono de voz del otro. No voy a rechazar. Me voy a abstener, me abstengo. Primero mi serenidad. Y empezamos a practicar este dejar de rechazar afuera. Y vamos a empezar a ver cómo lo vamos sintiendo, ¿no? Eso yo ya lo profundizaré más en mi grupo de estudios, pero ustedes hoy que tuvieron esta oportunidad de estar aquí en este live y de revivir el rechazo, es hacernos responsables de que el rechazo existe porque yo lo decido, porque yo lo uso, porque yo lo invoco, porque yo creo que lo necesito. Es como una forma de venganza frente a algo ilusorio. Como yo creo que a mí me rechazaron, entonces yo rechazo. Entonces lo uso. Pero ¿qué pasa si yo dejo de usarlo? Implica hacerme responsable de lo que yo soy, no esperar a que el otro lo acepte. Entonces yo sé que decir esto de aceptarte a ti mismo no es fácil, porque es que realmente no sabemos qué es lo que tenemos que aceptar. Yo creo que yo tengo que aceptar algo horrible. Y si yo te digo que eso que tú crees que es rechazable en ti, que tú ocultas, no es horrible, sino que es un rayo de luz hermoso, pero tú crees que es horrible, porque hay otros que no lo entendieron. Y a veces el que otro simplemente te señale o te oculte no quiere decir que eso que hay en ti es malo, simplemente es algo desconocido. Y es normal que las personas ante lo desconocido reaccionen con rechazo, pero eso no quiere decir que eso sea rechazable. Entonces, el rechazo solo lo podemos resignificar en la medida que decidamos realmente tener un cambio real. Y le podemos dar este propósito, ¿no? De que cada vez que aparezca, volver a nuestra mente, a nuestro mundo sagrado, a nuestro recinto sagrado, mirar cuáles son las imágenes que yo estoy rebobinando. Y poder darme la oportunidad, ok, ¿qué imágenes quiero ver realmente? ¿Qué es lo que yo quiero recibir aquí? Y darme la oportunidad de elegir de nuevo y aceptar esa elección. Aceptarme a mí mismo es aceptar hacerlo diferente. Aceptarme a mí mismo es aceptar, ¿ok? Que detrás de todo eso que yo rechazo hay un deseo de que haya algo diferente, de que haya algo que realmente esté bien. Aceptarme a mí mismo, podemos empezar a hacerlo con por lo menos aceptar que me cuesta aceptarme a mí mismo. ¿Qué tal si por lo menos empiezas a aceptar que te cuesta aceptarte? Eso es aceptarte. Aceptar e incluirte, ¿no? Dentro del rechazo. Es como, eso es el amor propio. Y hay un video donde les hablo sobre esto. El amor propio y la aceptación a sí mismo no es algo que yo tengo que lograr. Es algo que yo tengo que permitir. Incluyéndome en todo. Incluyéndome en todo. ¿Sí? E incluyéndome en todo es, si no me gusta mi genio, si no me gusta mi actitud, si no me gusta mi forma de ser, puedo por lo menos aceptar que no me gusta hasta que yo acepte que de alguna manera eso está ahí, ¿cierto? Porque en mi infancia tal vez me sirvió de defensa, pero ya no lo necesito más. Deseas por lo menos estar equivocada de que esa es la única manera de relacionarte. Hasta que empecemos a interiorizar la aceptación ya, ok, me acepto incluso con mi soledad, con mi tristeza, con mi depresión, la acepto y me honro en ella. Porque gracias a todas estas emociones, gracias a todo esto que puedo experimentar, me he aprendido a empoderar de lo que yo realmente quiero. Y esa es la invitación de las emociones y el rechazo no es la excepción. Y es que yo me empodere de lo que yo soy, de lo que yo realmente soy. ¿Sí? Y de lo que realmente quiero y que lo voy a ir descubriendo porque lo que somos no está definido, lo vamos descubriendo. ¿Sí? Entonces un paso a paso. Ok. Muy bien, voy a responder una pregunta que me hacen por acá y es,
Y cuando pasa lo contrario, cuando alguien siente que acepta todo por miedo a rechazar a otros y que no se sientan mal, digamos que solamente habría problema con eso si a ti te genera conflicto. Porque no pasa nada con que yo acepte el otro y que yo acepte todo. Pero si a mí eso me está generando conflicto y yo ya lo estoy haciendo desde un lugar de lástima, o lo estoy haciendo desde un lugar de diferencia, o lo estoy haciendo desde un lugar de creer que tal vez el otro no tiene la capacidad de manejar mi no, entonces ahí sí hay que resignificar eso. A mí que me hace creer que el otro no va a ser capaz de manejar mi no, porque lo estoy viendo diferente. Si yo he sido capaz y soy capaz de manejar el no, ¿por qué el otro no? Lo invito, ¿no? Porque cuando yo le niego al otro, porque acá estamos confundiendo y a veces confundimos mucho el poner límites y el decir no con rechazo. Y eso lo tenemos que hacer saber. El que yo te esté diciendo no ahora no quiere decir que te esté rechazando. Quiere decir que en este momento no es el momento, no me siento bien, no me siento cómodo, no me siento cómoda. E invito al otro a que se haga responsable de ese no. Y dejemos que ese no invite al otro a interiorizar lo que tenga que interiorizar. A veces tenemos que cumplir esta función y antes de iniciar este live conversaba con mi hermana sobre esto de que a veces nos da miedo poner límites porque yo creo que si lo hago, el otro no lo va a saber manejar. Pero hasta qué punto el no poner límites estoy no cumpliendo mi función de invitar al otro a su despertar. Porque es que una cosa es poner límites desde el rechazo, es desde te rechazo, y otra es poner los límites desde el amor. Con la certeza de que ese límite nos va a unir. Porque si yo te permito y te acepto todo, sin filtro, realmente ¿a quién le estoy haciendo daño? Me estoy haciendo daño a mí y también le estoy haciendo daño al otro. Porque le estoy mostrando al otro que puede hacer lo que quiere y puede ser quien quiere y puede simplemente ser desmedidamente. No lo estoy invitando a la elección, a darse cuenta que hay consecuencias y a mí me estoy desvalorizando porque no me estoy dando mi lugar. Y eso después se convierte en un resentimiento. Entonces todo lo que tú estás dando se lo vas a después a reclamar a otro. ¿Cierto? Muy bien. Eso es lo que puedo decir con tu comentario, mi amor. Bueno, mis amores, esto fue todo por hoy. Si desean, podemos hacer una meditación final, pero entonces ya vamos a cerrar acá. Voy a dejar este live grabado, va a quedar en mi canal de IGTV. Confío que quede en mi canal de IGTV, porque ya no se queda guardado 24 horas. Igualmente lo tengo aquí en este momento grabando en mi programa de La Voz de la Cultura Emocional, para que lo escuchen en audio. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Y los que se quieran quedar conmigo para hacer una meditación final, para integrar esto que acabamos de sentir hoy, ¿no? De recibir hoy, se queden, ¿no? Entonces voy a finalizar aquí y ya nos vemos.